Actualmente están surgiendo nuevos movimientos y grupos religiosos, que en su afán de ser diferentes a los grupos evangélicos tradicionales, inventan doctrinas extrabíblicas y prácticas extrañas. Estos grupos normalmente cuentan con algún iluminado, apóstol o profeta que reclama recibir revelaciones escondidas o secretas que para el cristianismo histórico han pasado desapercibidas. El movimiento de la secta Ministerios Elim es uno de estos grupos, sin embargo muchos lo desconocen. Están creciendo rápidamente en la comunidad latinoamericana. Su música y sistema de alabanza puede ser un gran factor en su crecimiento. Muchos evangélicos atraídos por su música han abandonado sus iglesias para unirse a Elim, ignorando por completo el trasfondo doctrinal de tal agrupación. Esta es una de las razones que nos motiva a crear este documental sobre este grupo, para alertar e informar a la comunidad evangélica acerca de sus doctrinas distintivas. Brevemente señalaremos el origen de la secta Ministerios Elim, observaremos de dónde proceden sus doctrinas, y por último, presentaremos algunos ejemplos de sus doctrinas extrabíblicas, introducidas por su iluminado. Tales doctrinas es presentadas como hechos reales, que ocurrieron en la historia del mundo. Sin embargo, estas son solo especulaciones de una mente imaginativa en cuestiones de las cuales la Biblia no dice nada. Historia y fuente doctrinal. La secta Ministerios Asociados Elim tuvieron su origen en la ciudad de Guatemala en 1963. El fundador fue Otoniel Ríos Paredes, médico de profesión. El Dr. Paredes era reconocido como la máxima autoridad de los ministerios Elim. Tanto él como sus adeptos le consideraban apóstol, al mismo nivel del apóstol Pablo. Paredes reclamaba que en los inicios de su ministerio tuvo que ser operado, y al salir de la sala de operación, salió hablando en lenguas, y un misterioso profeta que se encontraba en el hospital, lo escuchó e interpretó las lenguas, proclamándole que el Señor lo llamaba a un lugar apostolar. Después afirmó que Cristo mismo se le apareció en su alcoba, y le confirmó esto. Aparentemente sus adeptos nunca se atrevieron a cuestionar la veracidad de dicho suceso. Paredes relató que Dios lo había levantado para mostrarle verdades que han sido enterradas por los ministros tradicionales, por la mayoría de los predicadores modernos. Afirmaba que la Iglesia del Señor, doctrinalmente hablando, está totalmente perdida en el principio de agradar más a Dios antes que a los hombres. Enseñaba que era bíblico que hubiera hombres, o uno en particular, que sea el que determine o reciba lo que nuestro corazón ha de creer como doctrina de Dios. La forma en que hemos de conducirnos para sentirnos verdaderamente como cristianos e hijos de Dios en esta tierra. Por lo tanto, sus adeptos creían que él recibía la revelación de la doctrina y los lineamientos de Dios para nuestros días. La evidencia que Paredes ofrecía para la autenticidad de su apostolado era el crecimiento de su movimiento, afirmando: "Ahí está la corona de un apostolado". El grupo comenzó con 15 personas en el garaje de una casa. Actualmente esta secta tiene más de 3.000 congregaciones por todo el mundo, con su sede central en Guatemala, y dispone de congregaciones en Canadá, Estados Unidos, México, España, Suecia, Australia, el Caribe, y diversos países de Centro y Sudamérica. El Dr. Paredes falleció el 3 de mayo de 1998. Dejando un local al frente del movimiento. Nuestra investigación demuestra que en un futuro próximo, la agrupación nombrará a alguien como sucesor del Dr. Paredes, es decir, algún iluminado, todo típico de secta. También existen falsos autoproclamados apóstoles y profetas dentro de esta secta. Los 3 diluvios. Los ministerios Elim tienen una creencia muy peculiar, en la cual dicen que 3 diluvios, supuestamente ocurrieron en la historia de la Tierra. En el proceso de explicar estos supuestos sucesos, nos introducen al concepto de que existieron seres que pecaron antes de la caída del hombre, los cuales se llaman razas paralelas. En este estudio observaremos que esta doctrina fue elaborada por alguien con mucha imaginación, que mezcló misticismo esotérico con verdades bíblicas. Estas mismas prácticas las hemos visto ya, con diferentes temáticas en los Testigos de Jehová, con su iluminado fundador Carlos T. Russell. En la secta de los mormones con Joseph Smith.
y en la secta adventista con Elena Helen White. El primer diluvio. El Dr. Paredes enseñó que millones de años antes de crear al hombre, Dios creó el universo con diferentes mundos incluyendo el planeta Tierra. Estos mundos, al igual que la Tierra, fueron habitados primeramente por seres, a los que llaman hijos de Dios. Job 9:9. Estos seres tenían espíritu y cuerpo material. Estas especies no necesariamente fueron creadas a la manera o forma humana, aunque sí eran seres inteligentes. Algunos de estos seres se rebelaron y se proclamaron con poder en contra de Dios. Dios entonces destruyó sus cuerpos materiales con un juicio de agua. Sus espíritus regresaron a Dios, porque los espíritus no mueren y se encuentran en el mundo espiritual. Análisis. Ni el pasaje de Job 9:9, ni ningún otro pasaje de la Biblia, no nos enseña que otros mundos fueron creados aparte del planeta Tierra. Si estas personas insinúan que estos seres que habitaron los diferentes mundos a los cuales llaman hijos de Dios, son ángeles, debemos recordar que los ángeles son espíritus. Hebreos 1:14. Y no fueron creados con cuerpos físicos o materiales. Aunque los ángeles pueden aparecerse a los humanos con cuerpos físicos para poder ser vistos. Génesis 18:1-8, Mateo 1:20, Levítico 1:26 y Juan 20:12. No significa que tienen cuerpos materiales. La Biblia no da ejemplos previos de pecado en el universo antes de la caída de Lucifer, Ezequiel 28:11-19. Y mucho menos un diluvio de agua, previo al diluvio que ocurrió en los tiempos de Noé. Génesis 7. Demuestra que la maldad estaba presente antes de Lucifer. Esta clase de razonamientos son erróneas, porque podrían surgir preguntas como: ¿quién introdujo a la maldad a estos supuestos ángeles caídos antes de Lucifer? Además, en Ezequiel 28 nos dice que este rey era perfecto en sus caminos, hasta que la maldad se halló en él. Verso 15. ¿Qué era esta iniquidad? Leemos en el verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Por lo tanto, el pecado que corrompió a Lucifer fue el orgullo autogenerado, no otros ángeles que cayeron primero que él. Esto deja evidenciado de que estas doctrinas son antibíblicas. La Biblia definitivamente enseña la posesión demoníaca de seres humanos. Sin embargo, nada es mencionado en referencia a la probabilidad que Satanás o los ángeles caídos hayan tenido cuerpos materiales. La idea de que existió una creación preadámica, ya sea compuesta por Satanás, ángeles caídos o razas paralelas, millones de años antes que Adán, la cual fue destruida por Dios a través de un juicio de agua, dejando la tierra desordenada y vacía. Génesis 1:2. No es ninguna nueva revelación dada por Dios a un apóstol. Esta idea se conoce como la teoría de la brecha, o la teoría restitutiva de la creación. Tal teoría fue introducida por primera vez en 1814 por Thomas Chalmers, un prominente teólogo escocés. Y algunos geólogos de sus días habían argumentado que la Tierra era mucho más antigua que la descripción de Génesis. De manera que Chalmers propuso la teoría de la brecha para reconciliar Génesis con la demanda de los geólogos contemporáneos. No hay ninguna declaración específica en las escrituras de un segundo juicio de agua que haya ocurrido entre los dos primeros versículos de Génesis. Sin embargo, el grupo afirma que los fósiles de vestigios de civilizaciones, razas humanoides, que existieron hace millones de años, demuestran que la muerte y la destrucción precedió la creación de Adán. La Biblia contradice tal afirmación cuando leemos que la muerte entró por Adán, Romanos 5:12, y 1 de Corintios 15:21-22. Además, al final de la creación se nos dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. En este versículo podemos observar dos cosas muy importantes: todo y bueno en gran manera.
Esto no se podía decir si parte del mundo ya había sido destruido, y si los ángeles habían caído en pecado. Por lo tanto, al final de los 6 días, los ángeles, así como el resto de la creación, todavía se encontraban en un estado de perfección. Por último, la frase hebrea, tohu y bohu, traducida desordenada y vacía, no necesariamente indica alguna clase de juicio. La frase puede significar desolada e inhabitada, o sin forma y sin ocupar. En el principio la tierra se encontraba en un estado que no estaba lista para el hombre y el resto de la creación. El segundo diluvio. El movimiento cree que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hubo un espacio de tiempo muy grande, en el cual Dios operó un juicio previo a poner a Adán sobre la tierra. Suponen que esto ocurrió durante el tiempo en que Satanás fue arrojado del cielo a la tierra, juntamente con la tercera parte de los ángeles caídos, los cuales, al igual que Satanás, poseían cuerpos físicos. Esta creación preadámica vino a la tierra a contaminar la obra de Dios, y por lo tanto tuvieron que ser destruidos, decretando Dios un juicio de agua en contra de ellos. Como resultado de este juicio divino, la tierra quedó desordenada y vacía. Esta es la razón por la cual la arqueología ha encontrado vestigios de civilizaciones, razas humanoides, que existieron hace millones de años antes que Adán. Después de la destrucción del cuerpo físico de Satanás y de los ángeles caídos, por este segundo diluvio, Dios se encamina a limpiar y reordenar la tierra para el hombre. Esta secta afirma haber recibido todo esto por revelación de Dios. Después de la destrucción del cuerpo físico de Satanás y sus ángeles por el segundo diluvio, el hombre es colocado en el Edén para retomar la tierra y estructurar una nueva civilización en el Edén. El movimiento asegura que para llevar a cabo esto, Adán y Eva debieron haber tenido sexo, pero inactivo antes del pecado, ya que estos comenzaron a reproducirse de manera extraña, dando Eva hijos e hijas en parto sin dolor. Toda concepción anterior no era mala, ya fuera concepción o reproducción de alguna manera, porque es indudable que ya la había, porque Eva ya era madre de todos los vivientes, antes que fueran sacados del huerto, según Paredes. Cuando ellos afirman de que Adán y Eva tuvieron sexo inactivo antes de pecar, no podemos evitar hacer la pregunta: ¿qué es sexo inactivo? Razonar y enseñar que Adán y Eva engendraron hijos e hijas antes de la caída porque Eva fue llamada madre de todos los vivientes antes que fueran sacados del huerto. Génesis 3:20 y Génesis 3:16. No solo es especular con lo que el pasaje no dice, sino también sería introducir problemas de interpretación bíblica. Por ejemplo, cuando Adán y Eva se rebelaron en contra de Dios, ¿fueron sus hijos e hijas responsables por el pecado de sus padres? ¿Sería Dios tan injusto en expulsar del Edén a sus hijos e hijas cuando ellos no pecaron contra él? También ellos comieron del árbol prohibido. Es obvio que estas interrogantes no pueden ser contestadas con lo escrito en la Biblia, ya que en ella no se habla de tales cosas. De la misma manera no se hace mención de que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas antes de la caída. Si algo demuestra Génesis 3:20, donde se dice que Eva era madre de todos los vivientes, es la refutación de la idea de que hubo razas paralelas que vivían en el mundo fuera del huerto, como la secta enseña. Porque madre de todos los vivientes se refiere a todo ser viviente en la tierra. Además, cuando hacemos un estudio cuidadoso del segundo capítulo de Génesis, nos damos cuenta que cuando Dios le dijo a Adán que guardase el huerto, no involucra la idea de protegerlo de enemigos externos, porque no había ninguno, sino más bien que ejercitara una cuidadosa y cariñosa mayordomía sobre el huerto, que lo mantuviera bonito y ordenado, una armoniosa relación con todo lo demás. Antes que Adán fuese creado, no existía hombre para que labrase la tierra. Todo campesino sabe que no es suficiente labrar la tierra, sino también se requiere guardar y cuidar la siembra para obtener una buena cosecha. El tercer diluvio. El falso apóstol Paredes continuaba especulando que después de la caída del hombre, el hombre es sacado del huerto a un ambiente contaminado, habitado por seres las razas paralelas, degenerados por el pecado.
A medida que la raza humana se multiplicaba, comenzaron a mezclarse con las razas paralelas, dándose como resultado personajes fieros, degenerados, híbridos, gigantes, etc., y que practicaban toda clase de corrupción moral y sexual. Dios se propuso destruir esa generación enviándoles un diluvio, salvándose únicamente Noé, su esposa y sus hijos, y las esposas de sus hijos. Este diluvio fue el tercero y el último que Dios mandaría. Insinuar que la maldad existió antes de la caída del hombre, entre estas supuestas razas paralelas, no es compatible con lo que Pablo enseñó. El pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres. Romanos 5, 12. Primera de Corintios 15, 21, 22. La Biblia no da ninguna indicación de que hayan ocurrido 3 diluvios en la faz de la tierra. Cuando leemos la palabra de Dios tal como es y por lo que es, sin agregarle nada o introduciendo especulaciones de algún iluminado, nos damos cuenta que la Biblia solo habla de un diluvio, el diluvio que ocurrió en los tiempos de Noé. Las razas paralelas en el presente. Paredes sostenía que las llamadas razas paralelas continúan propagándose hoy en día, así como la incursión de diferentes seres a la Tierra no ha cesado. Estos seres, las razas paralelas, están conviviendo entre los humanos. Son personas no directamente humanas sino, seguramente, mezclados con híbridos. Hoy en día hombres y mujeres están siendo asesinados por esta clase de seres. Si algún día existieron estos adversarios, las llamadas razas paralelas, que hicieron y continúan haciendo tanto daño a este mundo y a la humanidad, según asegura este autoproclamado apóstol, ¿por qué la Biblia no habla nada al respecto? Por ejemplo, cuando la Biblia habla sobre Satanás, quien ha hecho tanto daño a este mundo y a la humanidad, la Biblia nos da una clara descripción acerca de su origen, de su maldad y su rebelión ante Dios. Sin embargo, sobre estas razas paralelas nada se dice sobre su origen, ni su propósito aquí en la Tierra. Además, si es que estas razas paralelas viven hoy entre nosotros, ¿quiénes son? ¿En dónde están? ¿Cómo podemos identificarlas? ¿Qué debemos de hacer ante estos seres? ¿Debemos evitarlos? Como se puede observar, no existen evidencias de la existencia de tales seres y las supuestas revelaciones y nuevas falsas doctrinas de Paredes sobre las razas paralelas. Todo esto nos deja con más preguntas que respuestas. La Biblia nos exhorta a examinarlo todo y a retener solamente lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5, 21. Este examen se lleva a cabo a través de la palabra de Dios ya escrita. Los bereanos fueron un ejemplo de esto, y fueron considerados más nobles que los tesalonicenses por haber examinado con las escrituras todo lo que Pablo decía, para ver si lo que él enseñaba era verdad. Hechos 17, 11. De la misma manera nosotros debemos examinar todo lo que cualquier persona revele, especialmente de todo aquel que se hace llamar profeta, apóstol e iluminado. Estos generalmente introducen a muchos a doctrinas extrañas y antibíblicas bajo el nombre de nueva revelación. Tal es el caso con el fundador y supuesto apóstol de los ministerios Elim, lo cual están interconectados con los ministerios Ebenezer, con su falso apóstol iluminado llamado Sergio Enríquez. Hemos demostrado que este grupo utiliza especulación sobre especulación para apoyar sus doctrinas distintivas. Sin embargo, la evidencia bíblica demuestra que sus argumentos son de doctrinas de demonios. El señor Paredes basaba sus doctrinas ya mencionadas en interpretaciones esotéricas de pasajes obscuros de la Biblia. Sin embargo, existe un gran peligro en la interpretación esotérica, ya que ésta puede alejarnos del patrón de pensamiento bíblico, suplementando la autoridad de la Biblia con enseñanzas y visiones de algún iluminado. Además, tal desviación podría conducir a alguien a cuestionar la autoridad de la misma Biblia, tal como lo hizo un vocero de esta secta de los ministerios Elim, diciendo: la Biblia no es todo lo que Dios ha hablado. Por lo tanto, entendemos que toda la Biblia es palabra de Dios. A través de esta metodología de pensamientos, muchas sectas ya han surgido,